Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 17 minutos del 21 de septiembre de 2018, con fundamento en el artículo 55, párrafos primero y segundo del reglamento interior de este tribunal, se declara abierta la sesión pública convocada para este día. Se instruye a la Secretaria General, verifique el quórum legal y dé cuenta del orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado, certifico y hago constar que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente, en términos del artículo 102, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. A su vez, doy cuenta con el orden del día de la presente sesión, el cual consiste en, número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, lectura y aprobación en su caso del proyecto del acta de la sesión pública número 59 de fecha 13 de septiembre de 2018. Número 4, lectura, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución presentados por el magistrado Guillermo A. Archila correspondientes a los siguientes expedientes. TECH, diagonal JDC, diagonal 269, diagonal 2018, y sus acumulados, TECH, diagonal JDC, diagonal 270, diagonal 2018, y TECH, diagonal JDC, diagonal 271, diagonal 2018, promovidos por Antonio Cruz Santis y otros, en contra del acuerdo IEPC-CGA 180, diagonal 2018, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el 12 de septiembre de 2018. Siguiente expediente. TECH, diagonal JI, diagonal 157, diagonal 2018, promovido por Rodolfo Luis Chanona Suárez, en contra del acuerdo IEPC-CGA, diagonal 179, diagonal 2018, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el que se realiza la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional a los partidos políticos con derecho a ello, en el marco del proceso electoral local ordinario 2017-2018, de 12 de septiembre de 2018. Número 5 del orden del día. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución presentados por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondientes a los siguientes expedientes. TECH, diagonal JDC, diagonal 272, diagonal 2018, promovido por Liliana Ameyalit Soto Candelaria, en contra del acuerdo IEPC-CGA, diagonal 180, diagonal 2018, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el que se realizó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional a los partidos políticos con derecho a ello, en el marco del proceso electoral local ordinario 2017-2018. Siguiente expediente. TECH, diagonal JI, diagonal 143, diagonal 2018, promovido por Albertosi Gómez Balay, en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por la resolución de fecha 29 de junio de 2018. Siguiente expediente, el juicio de inconformidad 153-2018, promovido por el Partido Político Nueva Alianza, en contra del secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por la determinación notificada mediante oficio IEPC-SA DEAP 646-2018. Siguiente punto, el sexto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución presentados por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondientes a los siguientes expedientes. Juicio Ciudadano 242-2018, promovido por Mariano Martínez Pérez. Juicio Ciudadano 273-2018, promovido por Aquinori Comucay Cabrera. Y juicio de inconformidad 149-2018, promovido por Mariano Alberto Díaz Ochoa, los cuales hago constar que los datos de identificación se encuentran debidamente publicados en el listado fijado en los estrados de este órgano colegiado. En la cuenta magistrada y magistrados. Se somete a consideración el orden del día, así como el proyecto del acta de la sesión pública antes referida, la cual solicito se dispense su lectura en términos del párrafo segundo del artículo 56 del reglamento interior de este tribunal,
toda vez que ha sido previamente circulada a cada uno de los magistrados que intervenimos y se han realizado las observaciones pertinentes. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Secretaria, tome nota de la votación. Se hace constar que el orden del día y el acta de la sesión pública número 59, de fecha 13 de septiembre de 2018, son aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Secretaria, continúe con el orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo a los proyectos de resolución presentados por el magistrado Guillermo Aseburachila, correspondientes a los expedientes, ambos del 2018, Juicio Ciudadano 269 y sus acumulados, Juicio Ciudadano 270 y 271, promovidos por Antonio Cruz Santis y otros. Y el juicio de inconformidad 157, promovido por Rodolfo Luis Chanona Suárez. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito a la licenciada Adriana Belén Malpica Cebadúa dar cuenta de los proyectos de referencia. Buenas tardes, señora y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente. Con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, procedo a rendir cuenta del expediente TESH-JDC 269-2018 y sus acumulados, cuyos generales ya fueron leídos por la Secretaria General. La pretensión de los actores consiste en que este órgano jurisdiccional revoque el acto impugnado consistente en el acuerdo IEPC-CGA 180-2018, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y los demandantes sean designados como regidores por el principio de representación proporcional de los ayuntamientos de Las Margaritas y Copainala, Chiapas, con fundamento en el artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. En primer término, porque el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana viola sus derechos político-electorales al emitir el acuerdo por el que asignó las regidurías por el principio de representación proporcional, fundamentándose en una legislación de carácter general como es el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, pues su objeto no es regular las bases de la integración y administración del municipio. En segundo término, porque el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Constitucional y Administración Municipal no será aplicable hasta el proceso electoral 2020-2021 en relación a su artículo 8º transitorio, por lo que la normatividad aplicable a su parecer para la designación de regidores por dicho principio es el artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, lo que les permite aplicar la fórmula respectiva, obtener un escaño en los citados ayuntamientos. Al respecto, este tribunal estima infundados los agravios planteados por las siguientes razones de hecho y de derecho. Los impetrantes, a partir de un planteamiento jurídico incorrecto, concluyen que la responsable indebidamente pretende aplicar el artículo 25 del Código en cita, dejando de lado lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado, partiendo de una indebida interpretación del artículo 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, lo cual no es ajustado a derecho. Se sostiene lo anterior, ya que si bien el referido artículo 80 de la Constitución local establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa integrado por un presidente municipal y el número de síndicos y regidores que la ley determine, y que el artículo 2 de la misma disposición constitucional refiere que para su organización política y administrativa el Estado de Chiapas se dividirá en municipios libres, de acuerdo con las bases contenidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Desarrollo Constitucional respectiva. Lo cierto es que, como bien lo señalan los accionantes, la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado, a que se hace alusión en el numeral 2 de la Constitución de Chiapas, prevé en el artículo transitorio 8º
que el diverso artículo 38, que contempla la integración de los ayuntamientos y particularmente se refiere a la asignación de las regidurías por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, no tendrá aplicabilidad sino hasta el próximo proceso electoral local ordinario. Por lo tanto, es incuestionable que si la norma positiva vigente determina su propia reserva de aplicación, lo que debe sustituirse al caso concreto será otra norma de derecho positivo vigente que regule la misma circunstancia particular, es decir, el artículo 25 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y no así la Ley Orgánica Municipal del Estado, cuya abrogación o supresión total tuvo efecto el 1 de febrero del 2018, con la entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado. De ahí que este órgano jurisdiccional no encuentre fundamento jurídico en el planteamiento expuesto en los agravios de los actores, en el sentido de que por jerarquía normativa corresponde la aplicación del artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. Por lo tanto, la modificación sustancial en materia electoral contenida en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado no rompe con la regularidad constitucional comprendida en el artículo 115 de la Constitución Federal, pues se trata de una norma regulatoria de aplicación contingente, pues lo verdaderamente fundamental sería una modificación de la fórmula de asignación de regidores por el principio de representación proporcional o la supresión de este principio, por lo que se estima infundado el agravio expuesto. En este sentido, esta ponencia estima que la aplicación del artículo 25 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas que realizó el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para la designación de regidores se encuentra ajustado a los parámetros constitucionales exigidos a la normativa electoral, en tratándose de la asignación de espacios por el principio de representación proporcional. De ahí que se propone al Pleno confirmar el acto impugnado. Enseguida doy cuenta del juicio de inconformidad 157-2018. El actor expresa como agravios los siguientes: que no le fue asignado una diputación por el principio de representación proporcional a pesar de haber obtenido el 3.16% de la votación total emitida en la elección de gobernador, por lo que al haber alcanzado el umbral mínimo para mantener su acreditación ante el organismo electoral del Estado de Chiapas, debería también tener el derecho a un espacio en el Congreso del Estado de Chiapas, ya que la naturaleza de dicho principio es el que las minorías participen en las decisiones parlamentarias para ser garantes del pluralismo político. B. Que la responsable violó el principio de igualdad al no asignarle un escaño basándose en la votación obtenida en la elección al cargo de gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Sin embargo, del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que el partido político actor en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa obtuvo 63.656 votos, lo que equivale al 2.78% de la votación total emitida. Ahora bien, en base a los resultados obtenidos por el partido Nueva Alianza, es claro que no le corresponde asignación de diputación alguna por dicho principio de representación proporcional. Lo anterior es así, pues en la Constitución Política del Estado de Chiapas, en el artículo 38, establece que para tener derecho a asignación de diputados deberá cumplirse ciertos supuestos, entre ellos que haya obtenido por lo menos el 3% de la votación total válida para las diputaciones en el Estado. De igual manera, establece que quien ya haya obtenido el 3% de la votación válida emitida en esa elección se le asignará una curul por el principio de representación proporcional. En ese sentido, si bien es cierto que el partido político actor cumplió con el primer supuesto, también lo es que no alcanzó a obtener el 3% de la votación de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, ya que únicamente obtuvo, como ya se dijo, el 2.78%, por lo que es claro que al no alcanzar el umbral requerido tanto por la Constitución como por el Código de la materia, es correcto el actuar de la responsable al no haberle asignado la diputación.
También, el impetrante argumenta que se le debió haber asignado una diputación por el multicitado principio porque obtuvo el 3.15% de la votación total en la elección de gobernador, ya que, al no haberlo hecho así, la autoridad responsable viola con ello el principio de igualdad. Sin embargo, no le asiste la razón, por cuanto la obtención del mínimo de votación obtenida por el partido político actor en la elección de gobernador le generó una condición para mantener su acreditación ante el organismo público local, mas no así es una situación que opere como beneficio para la obtención de un escaño en el Congreso local, ya que las elecciones de gobernador y diputados son distintas. La responsable únicamente cumplió con lo que le mandata la Constitución local y el Código de la materia, es decir, que si el partido actor no cumplió con el umbral que le establece la legislación aplicable, es claro que la responsable cumplió con el principio de legalidad. Por último, respecto a la manifestación del demandante en el sentido que existe contradicción entre la Constitución Política del Estado de Chiapas en su artículo 38 y el artículo 22 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, de un estudio comparativo de las normas citadas, se advierte que, contrario a su dicho, tanto la Constitución local como el Código comicial son claros en precisar que se requiere que se haya obtenido por lo menos el 3% de la votación total válida, pues el epígrafe de este último dispositivo refiere a la asignación de diputados de representación proporcional. De ahí que de una interpretación sistemática y funcional se concluya que en ambos casos se refiere a la elección de diputados locales, de ahí que tampoco le asista la razón al partido político actor. Por las consideraciones anteriores, en el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado de 12 de septiembre de 2018 emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Están a consideración los proyectos de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Le pido a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado, procede a recabar la votación en los dos proyectos de cuenta. Magistrado Guillermo Acebur Archila. Con el sentido de mis dos propuestas. Magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro. A favor de ambos proyectos. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. De igual manera. Se hace constar y se da fe que la resolución de los expedientes, ambos de 2018, Juicio Ciudadano 269 y sus acumulados, y Juicio de Inconformidad 157, ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el Juicio Ciudadano 269 de este año y sus acumulados 270 y 271 se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes TECH, diagonal JDC, diagonal 270, diagonal 2018 y TECH, diagonal JDC, diagonal 271, diagonal 2018 al diverso TECH, diagonal JDC, diagonal 269, diagonal 2018 relativos a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, son procedentes los juicios ciudadanos promovidos por Antonio Cruz Santis, Olga Gabriela Hernández Cruz y Edicel Santos Aguilar en contra del acuerdo IEPC, diagonal CG, guión A, diagonal 180, diagonal 2018, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas con fecha 12 de septiembre de 2018. Tercero, se confirma el acuerdo IEPC, diagonal CG-A, diagonal 180, diagonal 2018, a través del cual el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana asignó regidores por el principio de representación proporcional en la integración de los ayuntamientos del Estado de Chiapas en términos de lo precisado en el considerando séptimo del presente fallo. En el juicio de inconformidad 157 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio de inconformidad número TECH, diagonal JI, diagonal 157, diagonal 2018, promovido por Rodolfo Luis Chanona Suárez en su carácter de representante propietario del Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Segundo, se confirma el acuerdo IEPC, diagonal CG-A, diagonal 179,
de 12 de septiembre de 2018, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en términos del considerando sexto de la presente sentencia. Secretaria, continúe con el orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 5 del orden del día, relativo al proyecto de resolución presentado por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondiente al juicio ciudadano 272/2018, promovido por Liliana Ameyalit Soto Candelaria. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Víctor Miguel Guzmán Córdoba dar cuenta del proyecto. Buenas tardes, magistrada y magistrados. Con su autorización, magistrado presidente. Con fundamento en los artículos 102, numeral 13, fracción quinta, y 411, numeral 1, fracción 1, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente, cuyas generales ya fueron leídas por la Secretaria General de ese tribunal. En el juicio ciudadano que la magistrada somete a consideración del Pleno, la pretensión del accionante es que se revoque la aprobación de la asignación de Aida del Rosario Flores Vázquez y Marta Patricia Velázquez Nishizawa como regidoras de representación proporcional del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, y se reconozca el derecho de la actora para ocupar el cargo de regidora de representación proporcional que por derecho le corresponde al Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, la litis radica en determinar si el actuar de la responsable al aprobar el registro cuestionado resulta ilegal y en consecuencia procede de revocarlo para efecto de que se colme la pretensión del accionante, o si por el contrario fue ajustado a derecho y lo procedente es confirmarlo. Analizadas las constancias de auto a juicio de la magistrada instructora, la asignación de las regiduras de representación proporcional que le correspondieron a los partidos Revolucionario Institucional por cociente de unidad y al Verde Ecologista de México por resto mayor, aprobada por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a favor de Aida del Rosario Flores Vázquez y Marta Patricia Velázquez Nishizawa. En el orden de prelación en que fueron registradas por la planilla postulada por la candidatura común, conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido, es válida y ajustada a derecho. En tal virtud, propone al Pleno confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPC, diagonal CG-A, diagonal 180, diagonal 2018, aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual se realizó la asignación de regidoras por el principio de representación proporcional a los partidos políticos con derecho a ello, en el marco del proceso electoral local ordinario 2017-2018. Es la cuenta magistrada y magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea realizar alguna manifestación al respecto, en ese caso le pido a la secretaria tome la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Acibur Archila. A favor. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con mi propuesta. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. En el mismo sentido. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio ciudadano 272/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 272 de este año se resuelve: primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TECH, diagonal JDC, diagonal 272, diagonal 2018, promovido por Liliana Ameyalit Soto Candelaria, en contra del acuerdo IEPC, diagonal CG-A, diagonal 180, diagonal 2018, aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por los argumentos expuestos en los considerandos segundo y tercero de este fallo.
Segundo, en lo que fue materia de impugnación, se confirma el acuerdo IEPC-CG-A-180-118, aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual se realizó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional a los partidos políticos con derecho a ello en el marco del proceso electoral local ordinario 2017-2018, por los razonamientos vertidos en el considerando cuarto de la presente resolución. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. En su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 5 del orden del día, relativo a los proyectos de resolución presentados por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondientes a los juicios de inconformidad 143/2018, promovido por Albertosi Gómez Balay. En el proyecto se propone sobreseerlo debido a que el objeto de análisis del acto impugnado por el accionante ha quedado insubsistente. Lo anterior, con fundamento en el artículo 346, numeral 1, fracción 2, en relación con los diversos 324, numeral 1, fracción 3 y 325, numeral 1, fracciones 3 y 4 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Y en el juicio de inconformidad 153/2018, promovido por el partido político Nueva Alianza, en el proyecto se propone sobreseerlo, debido a que no existe materia sobre la cual pronunciarse al haber sobrevenido una modificación en la situación jurídica del acto impugnado. Lo anterior, con fundamento en los artículos 324, numeral 1, fracción 12, en relación al diverso 325, numeral 1, fracción 3 del Código Comicial Local. En la cuenta, magistrada y magistrados. Se someten a consideración los proyectos de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase a manifestar o levantando la mano. Le pido a la Secretaria General recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Acebur Archila. A favor de ambos sobreseimientos. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con los sobreseimientos propuestos. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor. Se hace constar y se da fe que la resolución de los juicios de inconformidad 143/2018 y 153/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 143 de este año se resuelve. Único, se sobresee el juicio de inconformidad TECH/JI/143/2018, promovido por el ciudadano Albertosi Gómez Balay, mediante el que impugna la resolución número IEPC/PR/ODS CM 016-Catazajá DQ, 060-2018, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el 29 de junio de 2018, en el que se desecha de plano la queja para remover del cargo al ciudadano Rosario Domínguez como consejero presidente del Consejo Municipal Electoral de Catazajá, Chiapas, por los argumentos expuestos en el considerando segundo de este fallo. En el juicio de inconformidad 153 de este año se resuelve. Único, se sobresee en el juicio de inconformidad TECH/JI/153/2018, promovido por el representante propietario del partido político Nueva Alianza en contra de la determinación emitida por el secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, notificada mediante oficio número IEPC SEDEAP 646/2018 de 12 de agosto de 2018 por los argumentos expuestos en el considerando segundo de este fallo. Secretaria, continúe con el orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 6 del orden del día, relativo a los proyectos de resolución presentados por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondientes a los expedientes, todos del 2018, Juicio Ciudadano 242, promovido por Mariano Martínez Pérez, Juicio Ciudadano 273, promovido por Aquinori Comucay Cabrera, y Juicio de Inconformidad 149, promovido por Mariano Alberto Díaz Ochoa. En la cuenta, magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Juan Gerardo Vega Santiago dé cuenta de los proyectos de referencia.
Buenas tardes, señores magistrados. Con su venia, magistrado presidente. Con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta de los proyectos de resolución de los expedientes cuyas generales ya fueron expuestas por la Secretaria General. Por principio de cuentas, en lo que respecta al expediente TECH-JS-242-2018, el actor expresó como agravio en esencia lo siguiente: que sufre violencia política de género porque le vulneran su derecho a ser votado en sus dos aspectos fundamentales de ejercer y desempeñar el cargo, debido a que como regidor por el principio de representación proporcional le asignaron un sueldo por la cantidad de 5,500 pesos y que el presidente municipal de Sinacantán, Chiapas, en el año 2017 percibió la cantidad de 35,000 pesos, lo que violenta sus derechos humanos de igualdad. Se propone a este honorable pleno declarar infundado el agravio señalado en razón a lo siguiente. Los artículos 115, párrafo primero, fracción segunda, 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 42 y 44 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, otorgan facultades a favor de las diversas legislaturas de los estados para que expidan leyes en materia municipal, entre las cuales se encuentran las siguientes: que los servidores públicos de la Federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República. Que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización de su función. Que los ayuntamientos del Estado se integran por un presidente y el número de síndicos y regidores que la ley determine, los cuales contarán con integrantes de representación proporcional, es decir, es un ente de gobierno que representa a la ciudadanía. En el presente caso, del análisis de las pruebas aportadas por el actor consistentes en copias certificadas de los oficios HCE-DAJ-078-2017 y HC-PSH-0316-2017 de 25 y 28 de mayo de 2017 respectivamente, y de los dictámenes de aprobación del presupuesto de egresos correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017 del Ayuntamiento de Sinacantán, Chiapas, se aprecia que efectivamente el presidente municipal en el año 2017 percibió un sueldo mensual de 35,000 pesos y un regidor de representación proporcional la cantidad de 5,500 pesos. Sin embargo, ninguna violación a los derechos de igualdad del actor se vulneran, ya que el Ayuntamiento de Sinacantán, Chiapas, tomó en cuenta para establecer el salario y sus funciones lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispositivo legal que establece que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización de su función. Esto es así, tomando en consideración las funciones que desempeña cada servidor público, pues no puede compararse la responsabilidad y las actividades que desempeña el presidente municipal a las que desarrolla un regidor por el principio de representación proporcional, ya que el primero de los mencionados, de conformidad con los artículos 55 y 56 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, es el que tiene a su cargo, entre otras actividades, la representación política y administrativa del ayuntamiento, ejecutar los acuerdos del ayuntamiento, vigilar y proveer el buen funcionamiento del ayuntamiento, resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos que por su urgencia no admitan demora, dando cuenta al ayuntamiento en la siguiente sesión de cabildo que corresponda, gestionar ante el Ejecutivo Estatal la ejecución de acciones que dentro del ámbito de su competencia reclamen el bien público y los intereses del municipio,
someter a la aprobación del ayuntamiento los reglamentos gubernativos, bandos de policía y demás ordenamientos legales para su debida observancia y ejecución de las leyes para la prestación de los servicios públicos municipales, entre otros. De lo anterior, puede verificarse que las funciones que tiene un presidente municipal son de mayor responsabilidad que las encomendadas a un regidor por el principio de representación proporcional y por ende es incuestionable que la percepción que percibe cada uno de ellos es diferente y por ende no puede ser igual el sueldo entre ellos. Esto es así, pues cada uno de los citados funcionarios públicos en el ámbito de su competencia tienen encomendadas diversas actividades y estas no pueden equipararse por el grado de responsabilidad con las que realiza un regidor por el principio de representación proporcional. De ahí lo infundado del agravio expuesto por el actor, por lo que se propone al Pleno declarar que no existe violencia política de género. Por otra parte, respecto al expediente TECH-JDC-273-2018, el actor se duele en esencia de lo siguiente: que le causa agravios el indebido y ilegal registro de las listas de asignación de regidores de representación proporcional realizada por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ya que por derecho a él le corresponde ocupar la regiduría de representación proporcional del Partido Acción Nacional en su calidad de ex candidato a presidente municipal y el órgano electoral se la asignó a Mercedes Valencia Chávez, con lo cual se conculca su derecho establecido en el artículo 35 de la Constitución Federal, 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 27, fracción cuarta del Código Comicial. Se propone al Pleno declarar infundado el agravio hecho valer por el actor en atención a las siguientes consideraciones. Lo anterior, en virtud de que el demandante parte de una premisa equivocada al interpretar y contrastar el contenido de los dos párrafos que componen la fracción cuarta y el numeral 2 del artículo 27 del Código de la Materia, pues no toma en consideración que las reglas de asignación prevén excepciones de ponderación en tratándose de paridad de género, es decir, la normativa exige que cuando se asigne un número impar de regidores debe privilegiarse a las mujeres. He aquí la excepción a la regla de asignación que busca la designación paritaria de las regidurías, lo cual es acorde por lo previsto en el marco constitucional y convencional, así como con las propias disposiciones de nuestra entidad federativa. En el caso que nos ocupa, se advierte de autos que, si bien es cierto, como lo aduce el actor, en el municipio de Escuintla, Chiapas, se asignaron 3 regidurías por el principio de representación proporcional, también es cierto que al Partido Acción Nacional en dicho municipio únicamente le correspondió una sola de las regidurías asignadas de conformidad con el acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que en esta vía se impugna. En el acuerdo de referencia, la asignación realizada al Partido Acción Nacional en el municipio de Escuintla, Chiapas, fue de un solo regidor, la cual recayó sobre la ciudadana Mercedes Valencia Chávez, quien participó como candidata a síndica propietaria en la planilla postulada por dicho instituto político. Por tanto, para analizar la asignación, se debe partir conforme al orden de la planilla de candidatos registrada por el Partido Acción Nacional, toda vez que en la asignación de regidores de representación proporcional debe respetarse invariablemente lo previsto en el artículo 27, fracción cuarta, numeral 2 del Código de la Materia. En atención a lo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo en cita, al tratarse de una sola regiduría, es decir, un número impar, esta deberá ser encabezada invariablemente por una mujer, por lo que en efecto corresponde a la ciudadana Mercedes Valencia Chávez, tal y como lo efectuó el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En consecuencia, se propone al Pleno confirmar el acto impugnado. Finalmente, en lo que ocupa el expediente TECH-JI-149-2018, la pretensión del actor es que este órgano jurisdiccional revoque la resolución emitida en el procedimiento especial sancionador. La causa de pedir estriba en que, a consideración del actor, la multa impugnada transgrede el principio de proporcionalidad, pues la autoridad no individualizó debidamente la sanción, ya que tuvo como no cuantificable la condición socioeconómica del infractor. De ahí que dicho instituto transgredió el principio de la proporcionalidad al no contar con los elementos mínimos necesarios y exigidos constitucionalmente para la imposición de una sanción. En el proyecto, el magistrado ponente propone al Pleno declarar fundado el citado agravio, pues respecto a la condición socioeconómica del infractor se observa que la autoridad en su resolución no tomó en cuenta ningún elemento objetivo que sirviera de parámetro para individualizar la sanción a la condición particular del sujeto sancionado.
Ello es así, ya que la autoridad responsable únicamente señala en su resolución que dada la celeridad del procedimiento especial sancionador, no fue posible determinar la condición económica del infractor, ya que aun cuando en ejercicio de su facultad de investigación le requirió al infractor información en la que acreditara su capacidad económica, éste hizo caso omiso al requerimiento, y que por ello no se le pudo cuantificar, pues no tuvo base la autoridad electoral para determinar tal concepto. Lo que es contrario a derecho, pues sin tomar en cuenta ningún elemento objetivo que sustentara la capacidad económica del infractor, afectó su esfera jurídica con la imposición de una multa en cantidad de 80,600 pesos, equivalente a 1,000 veces la unidad de medida y actualización vigente en el momento en que acontecieron los hechos, establecida en el artículo 272, numeral 2, fracción segunda del Código Comicial del Estado. Es decir, la autoridad electoral responsable no graduó la multa atendiendo a la capacidad económica del actor, pues no contó con ninguna base objetiva para ello. Sin que obste lo anterior el hecho de que el hoy actor no haya dado cumplimiento al requerimiento formulado por la autoridad en el que le solicitó información respecto a su capacidad económica, pues la autoridad electoral en ejercicio de su facultad de investigación estuvo en condiciones de requerir al Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Chiapas, al Servicio de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al partido político Podemos Mover a Chiapas, así como personas físicas o morales, la información que acreditara la situación económica del infractor y, en consecuencia, contar con una base objetiva para imponer la multa impugnada. Consecuentemente, se propone al Honorable Pleno revocar el acto impugnado para el efecto de que la autoridad responsable en ejercicio de su facultad de investigación requiera al Registro Público de la Propiedad del Comercio del Estado de Chiapas, al Servicio de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al partido político Podemos Mover a Chiapas o a cualquier otra autoridad información sobre la situación económica, contable o financiera y de los bienes inmuebles propiedad del ciudadano Mariano Alberto Díaz Ochoa, lo anterior a fin de contar con bases objetivas respecto a la condición socioeconómica del infractor y, en consecuencia, la autoridad responsable esté en condiciones de individualizar debidamente la multa aquí impugnada. Es todo lo que hace a las cuentas, señores y señores magistrados. Están a consideración los proyectos de cuenta si alguien desea realizar alguna manifestación al respecto. En ese caso, le pido a la secretaria proceda a recabar la votación. A su instrucción, magistrado, procede a recabar la votación en los 3 proyectos de cuenta. Magistrado Guillermo Acebura Archila. Con el sentido de las 3 propuestas. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. A favor de los 3 proyectos. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. Con mis propuestas. Se hace constar y se da fe que la resolución de los expedientes, todos del 2018, Juicio Ciudadano 242, Juicio Ciudadano 273 y Juicio de Inconformidad 149, ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el Juicio Ciudadano 242 de este año se resuelve: primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TECH/JDC/242/2017, promovido por Mariano Martínez Pérez en su calidad de regidor por el principio de representación proporcional postulado por el Partido Verde Ecologista de México. Segundo, no se acredita la violación al derecho político electoral de ser votado en la vertiente del ejercicio del cargo de regidor por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Sinacantán, Chiapas, en agravio de Mariano Martínez Pérez por las razones expuestas en el considerando sexto de esta resolución. En el Juicio Ciudadano 273 de este año se resuelve: primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TECH/JDC/273/2018, promovido por Aquinori Cumacay Cabrera en su calidad de ex candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de Escuintla, Chiapas, postulado por el Partido Acción Nacional. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPC
diagonal CG, diagonal A-180, diagonal 2018, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado el 12 de septiembre de 2018, mediante el cual se asignaron los regidores por el principio de representación proporcional a que tenían derecho los partidos políticos, así como los candidatos independientes en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, específicamente en el municipio de Escuintla, Chiapas, por los razonamientos señalados en el considerando sexto de la presente resolución. Y en el juicio de inconformidad 149 de este año se resuelve: primero, es procedente el juicio de inconformidad número TECH, diagonal JI, diagonal 149, diagonal 2018, promovido por Mariano Alberto Díaz Ochoa. Segundo, se revoca la resolución de fecha 20 de julio de 2018, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en el procedimiento especial sancionador número IEPC, diagonal PE, diagonal CQD, diagonal Q, diagonal JACB, diagonal CG, diagonal 030, diagonal 2018, en términos del considerando quinto y para los efectos establecidos en el considerando sexto de la presente resolución. Habiéndose agotado todos los puntos listados para la presente sesión, se da por concluida, siendo las 14 horas con 2 minutos del día de su inicio.